7 de la mañana. La ciudad de Boston estaba envuelta en niebla y lluvia, y un ático con vistas al río Charles respiraba el silencio de una rutina cuidadosamente organizada. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. En aquel espacio, cada objeto, cada trazo de luz, parecía responder al control de un hombre que había aprendido a dominar su mundo. Pero entonces, un timbre inesperado, un número desconocido, cortó la quietud como un cuchillo afilado. Casi lo deja ir al buzón de voz. Casi. Pero algo, un instinto antiguo y persistente, lo empujó a contestar. Del otro lado, una voz profesional, urgente y cálida al mismo tiempo, le comunicó lo que ningún hombre desea escuchar pero que, de alguna manera, siempre teme. Eva Hart, su pasado hecho presente, había sido ingresada en el hospital en trabajo de parto prematuro. Su hija, diminuta y frágil, necesitaba la presencia de su padre allí, sin demora. La palabra padre estalló en su mente, rompiendo los muros invisibles que había construido alrededor de sí mismo, hechos de reuniones interminables, viajes de negocios y silencios calculados. Mientras conducía bajo la lluvia, las calles de Boston reflejaban su caos interno. Cada semáforo rojo parecía alargar la agonía de un corazón que se debatía entre la culpa, el miedo y la esperanza. Sus manos, acostumbradas a cerrar tratos millonarios, se aferraban al volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cada recuerdo de Eva surgía sin avisar, su risa bajo la lluvia, el calor de sus manos entrelazadas, la última noche antes de la separación, cuando las palabras no dijeron todo lo que necesitaban decir y el silencio se convirtió en la barrera más dolorosa de todas. Al llegar al hospital, el mundo cambió. El aire frío y antiséptico, los pasillos brillantes y estériles, cada sonido amplificado por el silencio, lo transportaron a un universo que no conocía, la unidad de cuidados intensivos neonatals. Detrás de las ventanas de cristal, pequeñas cápsulas albergaban vidas diminutas, luchando con cada respiración, con cada latido de corazón. Allí no importaban los contratos, el poder ni el dinero, solo importaba la fragilidad y la fuerza contenidas en un cuerpo que no medía más de un par de palmos. Al observar la incubadora, sintió como el mundo entero se reducía a ese espacio diminuto. La bebé, piel rosada y casi transparente, venas visibles como hilos de luz, respiraba con la ayuda de tubos y máquinas que marcaban su pulso en un ritmo constante y frágil. Cada pitido era un recordatorio de que la vida, incluso en su forma más pequeña, podía ser heroica. Sus manos temblaban, no por falta de fuerza, sino por la intensidad de un amor que todavía no había aprendido a expresar. Eva descansaba en la habitación contigua, agotada y débil, pero con la mirada capaz de comunicar lo que las palabras no podían, que él estaba allí, finalmente, que no se marcharía. La distancia de 8 meses, el silencio, los rencores guardados, se desvanecían frente a la urgencia de la vida que tenía frente a él. Allí, entre el zumbido de los monitores y el aroma frío del hospital, entendió que la verdadera fuerza no está en dominar el mundo, sino en quedarse cuando todo es frágil y doloroso, en asumir lo que significa cuidar de un ser que depende de ti para respirar, para vivir. Las horas pasaron lentas, cada segundo medido en respiraciones de bebé y pitidos de máquinas. Ethan, o Ethan, como algunos lo conocían, aprendió a leer cada signo, la forma en que la incubadora vibraba ligeramente, el color de la piel de la bebé, la mínima señal de esfuerzo en sus movimientos. Todo era delicado y, al mismo tiempo, extraordinariamente valioso. No había gráficos ni informes que pudieran enseñarle cómo reaccionar, solo instinto, cuidado y un amor que se desplegaba lentamente, hoja a hoja, como un libro que había estado cerrado demasiado tiempo. Esa primera noche, el hospital se convirtió en su universo. Las luces fluorescentes parpadeaban, los pasillos se llenaban de sombras largas y silenciosas, y cada sonido que llegaba desde la unidad neonatal parecía un latido que se sincronizaba con el suyo propio. Aprendió a caminar despacio, a no hacer ruido, a respirar de manera que no perturbara la delicada respiración de su hija. Aprendió que el amor también se demuestra en la quietud, en la paciencia, en la permanencia. Recordó, sin quererlo, todas las veces que había fallado. Cada silencio ante preguntas importantes, cada excusa que había usado para proteger su imagen, cada decisión que lo había llevado a perder a Eva, lo golpeó con fuerza. Y, sin embargo, no había tiempo para lamentaciones. Allí, en esa sala de cristal y tubos, comprendió que las segundas oportunidades no se anuncian, simplemente llegan, inesperadas y urgentes, y dependen de tu capacidad para actuar. En medio del cansancio y el miedo, firmó documentos médicos,
aprobó procedimientos que no comprendía completamente, pero que sabía que eran esenciales. Cada firma, cada gesto, era una promesa silenciosa de presencia, de cuidado, de amor incondicional. Se convirtió en padre de manera inmediata, en alguien que entendió que estar allí, simplemente estar, era la contribución más poderosa que podía hacer. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre Boston, reflejando luces de coches y semáforos como un espejo líquido del mundo exterior. Adentro, cada sonido, cada respiración, cada pitido del monitor se convertía en un hilo invisible que unía su corazón al de su hija. La ciudad seguía con su ritmo habitual, ignorante del milagro diminuto que se desarrollaba en la incubadora. Él, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado una prioridad que no podía delegar, que no podía negociar, que no podía ignorar, quedarse. La noche avanzó lentamente, y con cada hora que pasaba, el vínculo se fortalecía. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada a través del cristal de la incubadora era un acto de amor silencioso, de compromiso, de aprendizaje. Nunca había sido tan vulnerable, ni tan consciente de la fragilidad de la vida, ni tan presente en un instante. Allí, entre la lluvia y el hospital, entre los recuerdos y el futuro que aún debía construirse, comprendió algo profundo. Algunas llamadas no llegan para interrumpir la vida, sino para transformarla por completo. Cuando el reloj marcó la madrugada, con la ciudad dormida y la lluvia golpeando suavemente los cristales, se sentó en una silla frente a la incubadora. Sus manos, que antes sostenían contratos y poder, ahora sostenían aire, esperanza y una promesa que apenas podía pronunciar en silencio. No me iré, no dejaré que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Cada pitido de la máquina se convirtió en un latido compartido, un recordatorio de que la vida, incluso la más pequeña, puede cambiarlo todo, puede reconstruir muros rotos, puede enseñarte que lo que importa no se mide en cifras, sino en presencia, cuidado y amor. La llamada que lo despertó aquella mañana no solo lo alertó de un riesgo, lo obligó a enfrentarse a su pasado, a su miedo, a su incapacidad de decir lo importante en el momento adecuado. Y, al mismo tiempo, le mostró la oportunidad de estar presente, de aprender lo que significa ser padre, de reconstruir una relación que había quedado suspendida en el tiempo. Esa noche, en el hospital, en medio del frío y la luz artificial, Ethan comprendió que la verdadera fuerza no está en controlar todo, sino en quedarse cuando todo es frágil y delicado, y en aprender, poco a poco, a amar sin condiciones. La lluvia de Boston persistía, fina y constante, como un susurro que recorría las calles desiertas y se filtraba en las rendijas del hospital. Adentro, el aire estaba cargado de un aroma antiséptico que olía a vida contenida y a promesas por cumplir. Cada paso de Ethan por los pasillos brillantes y silenciosos le recordaba que aquel mundo, hecho de cristal y tubos, era el único que importaba ahora. Cada respiración de su hija, cada pitido de las máquinas, era un latido compartido que le hablaba de responsabilidad y amor, de fragilidad y coraje. El personal médico se movía con precisión, pero él ya no era un observador. Cada gesto que hacía, cada documento que firmaba, se convertía en una cadena invisible que lo ataba a su hija. Nunca antes había sentido un peso tan dulce y tan intenso, la conciencia de que su presencia podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la calma y el miedo. La fragilidad de aquel ser diminuto lo transformaba, derritiendo años de orgullo y autosuficiencia. Eva reposaba en la sala contigua, su cuerpo aún pálido y agotado, pero su mente y su corazón estaban despiertos. La distancia de 8 meses, los silencios y malentendidos que los habían separado, parecían insignificantes frente al milagro que tenía ante ella. Su mirada hacia Ethan estaba llena de una mezcla de desconfianza y alivio. No era un perdón inmediato, sino el reconocimiento de que él había llegado cuando más se le necesitaba. Las palabras sobran en estos momentos. A veces, basta con estar, con respirar al unísono, con sostenerse mutuamente en un silencio cargado de significado. Mientras caminaba por la unidad neonatal, Ethan observaba cada detalle de la incubadora, la piel rosada de su hija, las venas visibles, el pequeño pecho subiendo y bajando bajo la luz artificial. Era increíble que algo tan frágil pudiera contener tanta fuerza. Cada tubo, cada sensor, cada pitido constante era un recordatorio de que la vida no se mide en tamaño, sino en coraje. Su hija luchaba con cada respiración, y él aprendía con cada segundo que significaba amar sin condiciones. Se sentó frente a la incubadora, intentando memorizar cada gesto, cada respiración, cada movimiento. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la intensidad de un amor recién descubierto.
Recordó las ocasiones en las que había sido incapaz de decir lo que sentía, cada excusa que lo había alejado de Eva, cada decisión tomada por miedo a lo que otros pensarían. Ahora todo eso importaba poco. La prioridad era clara: quedarse, acompañar, sostener. La primera noche en vela fue un descubrimiento de la humanidad que había olvidado. Aprendió a escuchar los pitidos de las máquinas como si fueran conversaciones, a interpretar la tensión de los tubos como mensajes silenciosos de lucha y supervivencia. Cada vez que la incubadora vibraba levemente, su corazón se aceleraba, y cada pequeño cambio en la respiración de su hija era un signo de esperanza o un aviso de peligro. Aprendió a caminar despacio, a no hacer ruido, a ser consciente de cada gesto, cada mirada, cada respiración. Mientras la noche avanzaba, recordó todas las veces que había fallado, todas las oportunidades que había dejado escapar. Pero allí no había tiempo para lamentaciones. Cada acción, cada firma, cada movimiento, era una forma de enmendar el pasado, de reconstruir lo que había sido roto por el silencio y el miedo. Estaba aprendiendo a ser padre no por teoría, sino por necesidad, por urgencia, por amor. Cada segundo era una lección que no podría olvidar jamás. Afuera, la lluvia caía con un ritmo constante, dibujando líneas plateadas en los cristales del hospital, reflejando la luz de los faroles y de los coches que pasaban. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre pitidos y respiraciones, entre fragilidad y fuerza. Cada sonido, cada gesto, cada mirada a través del cristal de la incubadora lo conectaba con su hija, con Eva, con la urgencia de estar presente. Aprendía a leer los silencios, a interpretar los gestos mínimos, a sostener sin invadir, a amar sin esperar nada a cambio. La maternidad de Eva también se desplegaba ante él como un paisaje desconocido. La debilidad física, el agotamiento, la necesidad de reposo absoluto, no disminuían su fuerza interna. Su mirada, llena de emociones contenidas, hablaba de una mujer que había resistido, que había esperado lo imposible, que había confiado en que alguien aparecería. Y allí estaba él, finalmente, cumpliendo esa esperanza, mostrando que la presencia puede ser más poderosa que cualquier palabra. Con cada hora que pasaba, Ethan comprendía que ser padre no se aprende en manuales ni se planifica en agendas. Se aprende respirando con el otro, observando cada gesto, cada cambio sutil, cada movimiento del corazón que late en un pecho diminuto. Se aprende en la incertidumbre, en el miedo, en la esperanza, y en la necesidad de permanecer cuando todo parece frágil. Cada pitido de la incubadora era un recordatorio de que el amor también es acción, que quedarse es un acto heroico, y que la vida, incluso en su forma más pequeña, puede enseñar lecciones que ninguna experiencia previa había preparado. Durante esas horas, la ciudad fuera del hospital seguía con su ritmo habitual, ajena a lo que sucedía dentro. Pero para Ethan, cada paso que daba en los pasillos, cada mirada a la incubadora, cada gesto hacia Eva, era un universo completo. Descubrió que el control que había buscado toda su vida no tenía comparación con la responsabilidad de sostener a alguien que depende de ti para vivir. Allí, entre luces y sombras, entre pitidos y respiraciones, comprendió la magnitud de lo que significa estar presente, de asumir el rol de padre, de aprender a amar sin condiciones ni garantías. A lo largo de la madrugada, aprendió a comunicarse con los silencios, a interpretar las señales mínimas, a entender que cada respiración de su hija era una conversación. No había espacio para distracciones, para planes de negocios, para ambiciones personales. Solo importaba aquel pequeño cuerpo, aquel corazón frágil, aquella mirada que buscaba seguridad y protección. Allí, Ethan descubrió que la verdadera fuerza no reside en la autoridad ni en el poder, sino en la constancia, en la paciencia, en la capacidad de estar cuando se necesita, sin excusas ni retrasos. El primer contacto físico, aunque indirecto, fue un acto de reverencia, su mano apoyada en el cristal de la incubadora, susurrando promesas silenciosas, sintiendo como su hija respondía a la presencia de quien había llegado tarde pero dispuesto a quedarse. Cada pitido se convirtió en un latido compartido, cada respiración en un acto de conexión profunda. Comprendió que la paternidad no se mide en palabras, sino en la entrega constante, en la observación atenta, en la capacidad de sostener incluso cuando todo parece frágil. Eva, aunque agotada, lo observaba con gratitud contenida. Su relación no se reconstruía con conversaciones largas ni disculpas, se reconstruía con la presencia, con la paciencia, con la acción silenciosa. Ethan estaba aprendiendo que amar no siempre requiere palabras, basta con estar, con sostener, con cuidar, con permanecer.
El pasado se disolvía lentamente frente al milagro de la vida que tenían ante ellos, un recordatorio de que algunas oportunidades no se anuncian, simplemente aparecen, urgentes e inevitables. El sol apenas se filtraba entre las nubes grises de Boston cuando Ethan se encontró nuevamente frente a la incubadora de su hija. La noche había sido larga, cargada de pitidos y respiraciones entrecortadas, y sin embargo, había algo distinto en el ambiente, una calma contenida, un pequeño respiro de esperanza que parecía surgir de la fuerza diminuta que descansaba bajo la luz fría del hospital. Iris estaba despierta, aunque somnolienta, sus ojos semicerrados explorando un mundo que aún no conocía, confiando en un padre que estaba aprendiendo a existir solo para ella. Ethan observó cada movimiento, cada respiración, cada gesto de su hija, y comprendió que cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría un impacto profundo. No podía permitirse distracciones, no podía permitir que el pasado volviera a colarse entre ellos. Ser padre, pensó, no era simplemente estar presente, era anticipar, actuar y sostener, incluso cuando los procedimientos médicos se convertían en jeroglíficos que apenas entendía. Cada firma, cada decisión, cada consentimiento que otorgaba se convertía en un acto de amor, en un compromiso silencioso y absoluto. Camilla entró a la sala, con su sonrisa serena, la bata verde impecable y la confianza de quien ha visto milagros suceder. «Buenos días, papá de Iris», dijo suavemente. Ethan asintió, todavía inseguro, y la siguió mientras ella le explicaba los próximos pasos: análisis de sangre, ajustes en el ventilador, pruebas de rutina y seguimiento constante. Todo parecía un mundo complicado de tuberías, cables y luces parpadeantes, pero para él se transformaba en un lenguaje de vida y esperanza, un mapa que debía aprender a descifrar. Mientras caminaban por el pasillo, Ethan recordó la primera llamada que lo había despertado aquella madrugada. La voz de la enfermera, el nombre de Eva, la urgencia que había sentido en ese instante. Todo parecía distante y, a la vez, vívidamente presente. Había momentos en que el pasado intentaba colarse, recuerdos de discusiones, silencios y ausencias, pero Iris estaba allí, pequeña y frágil, reclamando su atención completa. La vida, pensó Ethan, puede reescribirse en segundos, y algunas decisiones marcan para siempre. El primer procedimiento del día fue sencillo en apariencia, pero para Ethan era un desafío emocional, una extracción de sangre. El contacto físico era mínimo, indirecto, pero él sentía cada pinchazo como si lo sufriera en carne propia. Su hija, diminuta y vulnerable, luchaba por mantener la calma mientras él sostenía la palma de la incubadora, como si su presencia fuera un escudo invisible que protegiera cada hilo de vida que emanaba de su pequeño cuerpo. Camilla le guiaba pacientemente, explicando cada paso, cada pequeño detalle, cada motivo detrás de cada gesto médico. Ethan escuchaba, absorbía, y respondía con gestos torpes pero llenos de intención, asintiendo, prestando atención, aprendiendo a ser padre en tiempo real. Mientras tanto, Eva permanecía en la sala de recuperación, agotada pero consciente, su mirada alternando entre miedo y alivio. Había algo en la forma en que observaba a Ethan que le hablaba de confianza contenida. No era perdón inmediato, ni siquiera comprensión plena, sino un reconocimiento silencioso de que él había llegado cuando más se necesitaba. Había meses de distancia y errores acumulados, pero allí, entre respiraciones y pitidos, todo se reducía a lo esencial, la vida de su hija y la decisión de estar presentes. De repente, el monitor emitió un pitido distinto, más urgente. La doctora Anika Patel apareció con su paso firme, pero tranquilo. «Señor Mercer, necesitamos su consentimiento para un ajuste en el ventilador y posible transfusión», dijo. Ethan asintió automáticamente, firmando los documentos que le presentaba con la tinta temblorosa de quien nunca antes había tenido tanta responsabilidad en sus manos. La fragilidad de la situación le recordaba que no podía permitirse errores, que cada decisión era crítica, que su presencia no era un gesto simbólico, sino la diferencia entre que su hija sobreviviera o no. El tiempo se volvió relativo dentro de la USIN. Cada pitido, cada respiración, cada movimiento de los médicos y enfermeras formaba un ritmo que marcaba la vida misma. Ethan comprendió que la paternidad no era solo un concepto emocional, era una serie de actos precisos, decisiones correctas en el momento exacto, presencia constante y entrega sin reservas. Su mirada alternaba entre Eva y la incubadora, aprendiendo que el amor también puede ser acción, no solo sentimiento. Mientras esperaba los resultados de la transfusión, Ethan recordó las palabras de Eva meses atrás, cuando discutían sobre la familia, el futuro y las prioridades.
Entonces había sido incapaz de decir sí a la vida que podían construir juntos. Ahora entendía que el silencio no podía proteger a nadie, que algunas decisiones no se pueden posponer, que el tiempo perdido no se recupera, y que estar allí, plenamente presente, era la única forma de reparar el pasado. En ese momento, la puerta se abrió y apareció L. Mercer, su madre. Su presencia impuso de inmediato un silencio denso en el pasillo del hospital. No venía a juzgar, al menos no abiertamente, sino con una mirada cargada de autoridad y expectación. Ethan se situó entre ella y Eva, consciente de que cualquier palabra podía encender un conflicto que en ese lugar solo podía dañarlos a todos. La tensión era palpable, L, imponente y fría, observando, evaluando, cuestionando silenciosamente, Ethan firme, decidido a proteger lo que más importaba, Eva, agotada pero determinada a no ceder ante viejas batallas familiares. ¿De verdad estás aquí por ella?, preguntó L, con voz baja pero cortante. Ethan sostuvo su mirada, firme. Nuestra hija está en cuidados intensivos. No permitiré que este lugar se convierta en un campo de batalla, dijo con calma medida pero con autoridad, y por primera vez en mucho tiempo, L retrocedió, reconociendo la determinación de su hijo. La fragilidad de Iris y la urgencia de su cuidado eran más fuertes que cualquier orgullo o conflicto. El peso de la decisión recaía sobre Ethan, no sobre su madre, no sobre Eva, solo sobre él. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era una prueba de su capacidad para asumir el rol que hasta entonces había evitado, ser un padre presente y responsable. Y mientras el tiempo avanzaba, cada pequeño progreso de Iris se convertía en un triunfo silencioso, un recordatorio de que la vida puede ser frágil pero resiliente, que cada respiración es una victoria, que cada gesto de cuidado es un acto de amor. Ethan se sentó de nuevo junto a la incubadora mientras el equipo médico trabajaba. Cada pitido que sonaba era un recordatorio de la urgencia, pero también de la fuerza que emanaba de su hija. Iris luchaba con cada respiración, con cada movimiento, y él aprendía, en tiempo real, a sostener, a proteger, a actuar sin dudar. La experiencia era agotadora, pero también transformadora. Un hombre que había controlado mercados y contratos ahora aprendía que la verdadera autoridad reside en la constancia, la presencia y la entrega incondicional. A medida que pasaban las horas, los primeros indicios de recuperación se hicieron visibles. El ritmo respiratorio se estabilizó, los niveles de oxígeno mejoraron ligeramente, y cada pitido menos urgente era un pequeño triunfo silencioso. Ethan comprendió que cada gesto, cada decisión, cada momento de atención plena había marcado la diferencia. Había aprendido que la paternidad no se enseña, no se planea, se vive, se aprende con cada respiración compartida, con cada gesto de cuidado y protección. La luz del amanecer apenas se colaba por los ventanales del hospital, tiñendo los pasillos de un dorado pálido que parecía más cálido que la fría rutina del lugar. Ethan permanecía sentado junto a la incubadora, contemplando a Iris dormir. Cada pequeño movimiento de su hija se sentía como un milagro silencioso, como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad que jamás habría anticipado. La noche había sido larga, las decisiones difíciles y los momentos de incertidumbre parecían haberse acumulado en un eco que aún resonaba en su pecho. Pero había algo distinto ahora, una calma que no era completa, pero sí más profunda, más verdadera. Eva descansaba por fin, envuelta en mantas, con el rostro suavemente relajado, aunque aún pálido por las horas de tensión. Ethan no se atrevía a mover un músculo, consciente de que cualquier gesto en falso podía perturbar la delicada armonía de ese instante. Aprendía a ser padre a cada segundo, a comprender que el amor no solo se expresa con palabras, sino con presencia constante, atención silenciosa y gestos pequeños que hablan más que 1000 discursos. La puerta del pasillo se abrió con un crujido leve, y apareció L. Mercer, la madre de Ethan. Esta vez no llevaba su habitual armadura de autoridad ni el paso firme que imponía respeto, llevaba algo diferente, una cierta vulnerabilidad contenida, un intento de acercamiento que nunca antes había mostrado. En sus manos sostenía un pequeño osito de peluche blanco, gastado pero limpio, como si hubiera atravesado años de distancia y recuerdos para llegar a aquel hospital. Ethan se levantó automáticamente, situándose entre ella y Eva, consciente de que la tensión podía dispararse de un segundo a otro. Sin embargo, él no vino a juzgar, sino a tender un hilo de reconciliación. Se acercó lentamente, dejando el osito sobre la mesa junto a la incubadora. Nunca fui buena para las disculpas, dijo con voz baja, pausada, sin prisa. Pero me gustaría intentarlo, por ella. Eva alzó la vista, sorprendida,
y Ethan la observó de reojo. Había meses de distancia, silencios y resentimientos acumulados, pero en ese momento, la presencia de él no era una amenaza, sino una oportunidad para reparar, aunque solo fuera un poco, los daños invisibles de la historia familiar. Él se inclinó levemente hacia la incubadora, contemplando a Iris con una suavidad que contrastaba con su carácter férreo. «Se parece tanto a ti, Ethan», murmuró. «Cuando naciste, eras igual de frágil. Los médicos no estaban seguros de que sobrevivieras la noche». Ethan permaneció inmóvil, impactado por la honestidad inesperada en la voz de su madre. Las palabras eran un eco de su propia vulnerabilidad, un recordatorio de que la fragilidad y la fuerza pueden coexistir, y que la protección a veces se confunde con control excesivo. Por primera vez en años, él y él compartieron un silencio cargado de comprensión, una tregua silenciosa en medio del caos que los había separado durante tanto tiempo. Mientras tanto, Camilla entró con su bata verde, mostrando una sonrisa cálida que parecía iluminar la habitación. «La bebé está estable», dijo, con un gesto suave hacia Ethan. «Hemos reducido la presión del ventilador y está respondiendo muy bien. Todo va mejorando». Ethan asintió, casi incrédulo, observando cómo cada pequeño avance de Iris era un triunfo silencioso, un recordatorio de que cada decisión, cada firma, cada gesto de presencia había marcado la diferencia. Eva se incorporó lentamente, apoyándose en la almohada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Miró a Ethan y luego a su madre, percibiendo un cambio sutil pero profundo. «Gracias por estar aquí», murmuró a Ethan, con un hilo de voz que llevaba meses sin usar. No era solo gratitud, era reconocimiento del esfuerzo, de la entrega, del hecho de que él había decidido quedarse cuando más se necesitaba. Ethan acercó su silla a la cama de Eva, tomando suavemente su mano por primera vez en meses. No necesitaban palabras grandilocuentes, la conexión era silenciosa, basada en la presencia, en la certeza de que ambos compartían un objetivo, la seguridad y el bienestar de su hija. Iris, como si comprendiera la gravedad y la ternura del momento, movía sus diminutos dedos y exhalaba suavemente, confiando en la fuerza de quienes la rodeaban. Durante los siguientes minutos, los tres permanecieron en un silencio cargado de emociones contenidas. Él, aún de pie, observaba con un gesto que oscilaba entre orgullo y arrepentimiento, mientras Eva respiraba con más facilidad, y Ethan aprendía, paso a paso, a sostener la vida que ahora dependía de él no solo como padre, sino como protector y guía. La maternidad y la paternidad se entrelazaban en un ritmo silencioso, enseñando que el amor verdadero se construye en los detalles, en la constancia, en la capacidad de permanecer cuando todo parece frágil. La doctora Patel apareció nuevamente con una carpeta en la mano. «Señora Hart, los números de Iris están mejorando, pero necesitamos mantenerla bajo observación. El progreso es excelente, pero aún debemos ser cautelosos». Eva asintió, comprendiendo que la recuperación sería gradual, pero que cada pequeño avance era un triunfo silencioso, una promesa de vida que ella ahora compartía con Ethan y, en cierta medida, con él. Ethan permaneció junto a la incubadora, observando cada respiración, cada movimiento. Comprendió que ser padre no era un acto puntual, sino un proceso constante, lleno de decisiones difíciles y momentos de vulnerabilidad que fortalecían los lazos. Iris le enseñaba, con cada pequeño gesto, que la vida puede ser frágil pero resiliente, que cada segundo cuenta, que cada mirada y cada presencia son actos de amor que marcan destinos. Él, finalmente, se acercó un poco más, con cautela. Extendió la mano, tocando suavemente el brazo de Ethan. «Hice lo mejor que pude en su momento», murmuró, como justificándose, pero también reconociendo los límites de su control. Ethan asintió, comprendiendo que la reconciliación no era un acto inmediato, sino un proceso de aceptación mutua. Había pasado tiempo, dolor y distancia, pero el presente ofrecía la oportunidad de reconstruir, aunque fuera lentamente, los vínculos familiares rotos. Eva, con una sonrisa débil pero genuina, se incorporó un poco más. «Iris necesitará a su abuela», dijo suavemente, como un recordatorio de que la familia no era solo él y ella, sino también las generaciones anteriores que podían ofrecer amor, experiencia y cuidado. Él asintió, observando a la pequeña, y por un instante, la fría matriarca de siempre desapareció, dejando espacio para la abuela que podía ser cálida, protectora y presente. La habitación se llenó de una paz rara, casi milagrosa. La lluvia de Boston había cesado, y la luz dorada se filtraba a través de las ventanas, pintando cada superficie con un brillo cálido y reconfortante.
Ethan observaba a su hija, a Eva y a Elle, comprendiendo que el amor y la familia se construyen en momentos como aquel, silenciosos, intensos, cargados de emociones, pero también llenos de esperanza. Más tarde, mientras Iris dormía plácidamente, él le colocó un brazo alrededor de Eva en un gesto que parecía desafiar todos los años de distancia y conflictos. Ethan permaneció cerca, observando, consciente de que cada gesto, cada decisión, cada presencia estaba formando los cimientos de una nueva historia familiar, más fuerte y más real que cualquier logro material o profesional. La luz de la mañana se derramaba lentamente sobre el hospital, dibujando líneas doradas sobre el suelo frío y los pasillos silenciosos. Ethan estaba sentado en la misma silla de siempre, junto a la incubadora de Iris, observando cada respiración, cada leve movimiento de su hija. Durante la noche, los pitidos de las máquinas habían dejado de ser alarmas desesperadas, ahora eran un ritmo tenue, un recordatorio de que la vida seguía, que cada pequeño latido era una victoria silenciosa. Eva estaba recostada, agotada pero serena, con el rostro suavemente iluminado por la luz que entraba por la ventana. Sus ojos, cansados, buscaban los de Ethan con una mezcla de gratitud y reconocimiento. Por primera vez en meses, no había reproches, no había silencios punzantes, solo la certeza compartida de que ambos estaban allí para lo más importante, su hija. Camilla entró con paso tranquilo, cargando un pequeño vaso de agua y una bandeja de alimentos. Su sonrisa era cálida, casi maternal. La bebé está respondiendo muy bien hoy, dijo, apoyando la bandeja sobre la mesita. Hemos reducido aún más la presión del ventilador. Cada día que pasa, se fortalece un poco más. Ethan asintió, conteniendo la emoción que amenazaba con romper su compostura. Aprendía, con cada respiración de Iris, que ser padre no era un acto puntual, sino un compromiso constante, silencioso y lleno de detalles. Elle Mercer, la matriarca, apareció después de unas horas, con un gesto que ya no imponía miedo ni distancia. Llevaba un pequeño ramo de lirios morados, simple y delicado, que colocó suavemente sobre la mesita junto a Iris. No soy buena con las palabras, murmuró, pero quiero intentar estar aquí por ella, por ustedes. Ethan la observó con atención, notando que, por primera vez, la autoridad había cedido a la ternura, que la mujer que siempre había controlado todo estaba dispuesta a permanecer sin juzgar, simplemente presente. Mientras la mañana avanzaba, Ethan comenzó a familiarizarse con los pequeños rituales de la UCI neonatal, como sostener la mano de Iris sin tocar los cables, como ajustar suavemente la manta sobre su diminuto cuerpo, como interpretar cada sonido de los monitores como un idioma propio. Aprendía que ser padre no era tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a aprender, a permanecer, a reaccionar con calma y constancia ante la fragilidad de la vida. Eva, por su parte, encontraba en la presencia de Ethan un apoyo silencioso pero firme. Juntos, aprendían a compartir responsabilidades que antes parecían ajenas o imposibles: la medición precisa de la temperatura, la administración exacta de los medicamentos, el simple acto de observar y registrar cada movimiento y cada cambio en su hija. La maternidad y la paternidad se mezclaban en una danza de atención y amor, donde la fragilidad de Iris exigía que ambos dejaran de lado el orgullo, las rutinas y las dudas, y simplemente permanecieran. Un mediodía, mientras Ethan revisaba una de las hojas de control, Iris movió sus pequeños dedos y se aferró al suyo. Fue un gesto diminuto, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Ethan contuviera un suspiro de alivio. Por primera vez, entendió que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de controlar, sino en la disposición a sostener, a acompañar y a permanecer. Cada segundo con ella era un aprendizaje, cada contacto una lección silenciosa sobre la paciencia y el amor incondicional. Las horas pasaban entre cuidados, cambios de posición, y pausas breves para descansar. Eva, aunque agotada, encontraba momentos para sonreír, para mirar a Ethan y sentirse acompañada en la tarea más difícil de su vida. La tensión que había marcado los meses anteriores se disolvía poco a poco, sustituida por un vínculo que crecía con cada respiración tranquila de Iris. Él le observaba desde la distancia, aprendiendo también. Su participación ya no era autoritaria, era protectora, silenciosa, presente sin imponerse. Traía un osito de peluche, contaba pequeñas historias a Iris con voz baja, ofrecía consejos discretos a Eva sobre cómo mantener la calma, cómo sostener a un ser tan diminuto sin romperlo, y cómo confiar en Ethan como padre. La presencia de la abuela se convertía así en un puente entre el pasado y el futuro, un hilo de conexión que fortalecía el nuevo núcleo familiar. A media tarde,
Camilla entró nuevamente con la noticia que todos esperaban. Iris podría empezar a alimentarse con un biberón, aunque aún de manera complementaria al soporte médico. Ethan y Eva intercambiaron una mirada, mezcla de emoción y nerviosismo. Cada paso hacia la independencia de su hija era un triunfo silencioso, una prueba de que la vida, aunque frágil, podía abrirse camino con cuidado y dedicación. Ethan se acercó con el biberón preparado, siguiendo las instrucciones con precisión casi militar, mientras Eva lo observaba con ojos brillantes, llenos de una emoción contenida durante semanas. Iris abrió los ojos apenas unos segundos, fijando su mirada en la suya, y comenzó a alimentarse. La pequeña acción, tan simple y natural, rompió la tensión acumulada y trajo consigo una ola de alivio silencioso que los envolvió a ambos. L, que estaba a un lado, sonrió suavemente. Nunca pensé que un día vería a Ethan tan concentrado, tan entregado, murmuró. Ethan apenas respondió, enfocado en el pequeño acto de alimentar a su hija, pero en su interior, una mezcla de orgullo y humildad se entrelazaba. Aprendía que ser padre no consistía en demostrar poder o control, sino en dedicarse, incluso en silencio, al bienestar de aquel ser que dependía de él por completo. La tarde continuó entre pequeños avances. Iris lograba tomar más cantidad de leche, se mostraba más activa, y su respiración se volvía constante y estable. Cada nuevo logro era celebrado con gestos simples, una sonrisa, una caricia, un apretón de manos, un suspiro compartido. La rutina del hospital, que antes parecía fría y ajena, se transformaba en un espacio de aprendizaje, de consolidación familiar y de esperanza. Esa noche, mientras la ciudad de Boston se sumía en silencio y la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, Ethan permaneció sentado junto a la incubadora, con su mano apoyada cerca de Iris. Eva descansaba a su lado, y él se retiraba lentamente, dejando que los jóvenes padres asumieran la tarea de cuidar a su hija con autonomía y confianza. Ethan comprendió, por primera vez con claridad, que la paternidad era un acto de presencia constante, de aprendizaje paciente, de entrega silenciosa. Cada gesto, cada decisión, cada instante junto a Iris estaba construyendo un vínculo que trascendía palabras, que enseñaba que el amor y la fuerza verdadera se manifiestan en la constancia y la disposición a quedarse. La noche avanzaba y, finalmente, Iris cerró los ojos, sumida en un sueño tranquilo y reparador. Ethan se permitió relajarse, aunque solo un poco, y miró a Eva con una mezcla de ternura y alivio. «Lo estamos haciendo bien», murmuró en voz baja. Eva asintió, con lágrimas de gratitud y alivio en sus mejillas. Por primera vez en meses, sintieron que el futuro no estaba marcado por la incertidumbre, sino por la posibilidad de construir juntos, de aprender juntos, de permanecer juntos. El hospital, con su silencio y su luz artificial, parecía transformarse en un refugio, en un lugar donde las familias podían aprender a sostenerse, a confiar y a amar sin reservas. Ethan comprendió que, aunque cada paso era frágil, cada pequeño acto de cuidado y constancia estaba creando la base para algo duradero, un hogar lleno de amor, resiliencia y presencia. El sol de Boston se filtraba con suavidad por las ventanas del hospital, iluminando la incubadora donde Iris descansaba plácidamente. Cada respiración de la pequeña era una victoria silenciosa, un recordatorio de que la vida, aunque frágil, podía abrirse paso con paciencia, amor y constancia. Ethan estaba a su lado, apoyando su mano cerca del diminuto cuerpo de su hija, mientras Eva lo observaba con una mezcla de agotamiento y ternura, sabiendo que, juntos, habían superado la tormenta más dura de sus vidas. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante. Ethan se familiarizaba cada vez más con los cuidados de Iris, aprendiendo a leer los pequeños signos de incomodidad, los cambios sutiles en su respiración, el movimiento de sus dedos y manos. Cada gesto se convirtió en un lenguaje propio, una manera silenciosa de comunicarse con la vida que había traído al mundo. Eva, aunque aún frágil por el esfuerzo del parto prematuro, encontraba en la entrega de Ethan una fortaleza inesperada, un soporte que complementaba el suyo, permitiéndole descansar y recuperar fuerzas. Mercer apareció nuevamente, pero esta vez sin autoridad, sin juicios, simplemente como una madre y una abuela presente. Trajo un pequeño ramo de lirios y lo colocó suavemente junto a la incubadora. Miró a Ethan y Eva con ojos cálidos, reconociendo la fuerza que habían mostrado. «Nunca fui buena para las disculpas», murmuró, «pero quiero intentarlo por ella». No era un gesto de poder, sino de reconciliación, un puente entre el pasado y el futuro, uniendo generaciones bajo la luz dorada de la esperanza. Finalmente, llegó el momento que todos habían esperado, el alta de Iris.
La pequeña fue trasladada a una habitación privada, sin tubos, sin monitores, solo con la respiración suave y constante de una niña que había vencido la fragilidad. Ethan sostuvo a Iris en sus brazos por primera vez fuera de la incubadora, y sintió como su corazón se llenaba de un amor que no podía medir ni controlar. Eva, a su lado, sonrió sin reservas, sintiendo que aquel miedo que los había acompañado durante meses finalmente se disolvía. La primera salida del hospital fue un ritual de felicidad contenida. El aire fresco de Boston acariciaba sus rostros, y el parque junto al río Charles parecía brillar con cada rayo de sol. Iris, envuelta en una manta suave, observaba con ojos curiosos, mientras Ethan y Eva caminaban junto a ella, descubriendo que la vida podía ser hermosa incluso después de la tormenta. Cada paso, cada risa, cada gesto era un recordatorio de que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de presencia, de dedicación, de aprender a quedarse. En casa, la rutina se convirtió en un aprendizaje compartido. Ethan, que había dominado salas de juntas y mercados financieros, ahora aprendía a cambiar pañales, a preparar biberones y a acompañar a Iris en cada pequeño logro. Eva lo observaba con una mezcla de asombro y ternura. El hombre que una vez controló su mundo con precisión matemática ahora se entregaba con igual intensidad a la vida de su hija. Cada gesto de cuidado, cada sonrisa compartida, fortalecía la conexión entre ellos, convirtiendo la casa en un hogar lleno de amor y calidez. Eleanor, la matriarca, también encontró su lugar en esta nueva dinámica. Sin imposiciones ni juicios, participaba en la crianza de Iris con delicadeza, ofreciendo apoyo y compañía a Eva, recordando que a veces la fuerza no se mide por control o autoridad, sino por la capacidad de acompañar y sostener sin interferir. La presencia de 3 generaciones en un mismo espacio transformaba cada día en una celebración silenciosa de la vida, la resiliencia y el amor familiar. Los meses pasaron, y con ellos, Iris creció rodeada de cuidado, paciencia y ternura. Cada pequeño logro era celebrado, su primer biberón completo, sus primeras sonrisas conscientes, sus primeros intentos de gatear. Ethan y Eva aprendían juntos, día a día, que ser padres no consiste en tener todas las respuestas, sino en estar presentes, en sostener con amor, en aprender a navegar la fragilidad y la incertidumbre con paciencia y constancia. Un año después, en un parque soleado, Ethan sostenía a Iris en brazos mientras ella reía, dejando escapar un sonido claro y brillante que llenaba el aire de música y alegría. Eva caminaba a su lado, apoyando su cabeza contra el hombro de Ethan, y por primera vez en mucho tiempo, los 3 sentían que pertenecían a un mismo lugar, un mismo tiempo, un mismo hogar. Cada rayo de sol, cada brisa ligera, parecía recordarle a Ethan que los milagros no siempre se presentan como fenómenos extraordinarios, sino como la suma de cuidados, de presencia y de amor constante. Ethan sacó una pequeña caja de terciopelo, un anillo que había guardado durante meses, y se arrodilló frente a Eva. Sin palabras grandilocuentes, sin promesas imposibles, simplemente le ofreció un compromiso genuino: permanecer, amar y acompañar, día tras día, sin distracciones ni excusas. Eva, con lágrimas en los ojos y una sonrisa sincera, aceptó, y por primera vez desde aquella tormenta que casi los separa, los 2 se sintieron completos, unidos por un amor que había sobrevivido al miedo, la distancia y la incertidumbre. En la pared de la sala de trabajo de Ethan, junto a los informes y gráficos financieros, descansaba ahora una fotografía: Iris bajo un arco iris después de la lluvia, sostenida por Eva, con Ethan observando al fondo. La nota manuscrita de Eva decía: a veces lo que nos devuelve a la vida no es el éxito, sino el primer aliento de alguien que nunca supimos que estábamos esperando. Cada vez que Ethan miraba esa foto, recordaba que, más allá de los logros, de las reuniones y de los negocios, lo que realmente importaba era estar presente, sostener y amar sin reservas. La vida continuaba, con sus desafíos y sorpresas, pero esta vez, Ethan y Eva sabían que podían enfrentarlos juntos. Cada llanto de Iris, cada gesto de curiosidad y cada sonrisa era una lección de resiliencia, de amor y de dedicación. La pequeña, que había llegado al mundo con fragilidad, se convirtió en símbolo de fuerza y esperanza para todos los que la rodeaban. Y así, en la calma de un hogar lleno de luz, risas y pequeñas victorias cotidianas, Ethan comprendió que el verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en aprender a quedarse, a amar y a sostener lo más frágil y precioso que la vida puede otorgar. Iris, su arcoíris después de la tormenta, dormía tranquila, mientras fuera el sol brillaba sobre Boston, recordando que cada tormenta termina, y que siempre, siempre, hay un arcoíris esperando para mostrarnos la belleza de la vida que hemos decidido proteger.